One Story, 93. 2 Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo capítulos 1 al 4. Pablo escribe su segunda carta a su hijo en la fe, Timoteo. Y esta segunda epístola pastoral es, en términos de cronología, la 13ª carta de Pablo, y también la última. Por eso, a diferencia de un Timoteo que se enfoca más en consejos pastorales, esta carta lleva el mensaje final de un hombre de Dios que, por la gracia de Dios, fue llamado por Cristo Jesús y vivió el resto de su vida como su siervo. Comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. A través del mensaje de Pablo, una vez más somos recordados del verdadero valor de la vida en esta tierra, según las Escrituras. Pablo comienza diciéndole a Timoteo, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, porque recuerda sus lágrimas y la fe sincera que habita en él. Luego dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que le exhorta, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero, al contrario, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En otras palabras, corre sin cesar por causa del Evangelio, como yo lo he hecho. Una vida plenamente entregada al Evangelio inevitablemente incluirá sufrimiento. Ese es el camino. Y Pablo declara, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos. Pablo tiene plena convicción sobre el llamado de Dios. Él no fue llamado por algo que hubiera hecho. Su llamado se basó completamente en la gracia eterna que le fue dada en Cristo Jesús. Esto es esencial entenderlo. Aunque estamos ciertamente llamados a dar lo mejor de nosotros en esta vida, nuestros esfuerzos no son la razón por la que fuimos llamados. Pablo lo dice claramente, no se trata de obras. Nuestros esfuerzos deben fluir del hecho de que ya hemos sido llamados con un llamamiento santo, no como una forma de ganarlo. Continúa, pero esa gracia se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fui yo constituido predicador, apóstol y maestro. ¡Qué identidad tan clara! Aunque el mundo crucificó a Jesús y sigue persiguiendo a los que lo predican, Pablo, como un peregrino en camino hacia su hogar eterno, está terminando la carrera. Pero esto no es motivo de vergüenza. Pablo dice que, aunque sufre por causa del Evangelio de Cristo, no se avergüenza. Porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esta es la fe de un hombre que ha recibido una misión. Dios lo hará, porque es Dios quien la comenzó. Con esa fe, Pablo anima a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aunque Onesíforo refrescó a Pablo y no se avergonzó de él, incluso buscándolo con diligencia en Roma, todos los que estaban en Asia lo abandonaron. Y aún así, un siervo de Cristo debe seguir el camino, porque es un camino fijado en Cristo Jesús solamente. Sufre conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Pablo llama a Timoteo mi hijo. Aunque Pablo no tuvo hijos biológicos, como hombre que entregó toda su vida al Evangelio, consideraba a Timoteo su hijo en la fe. Y ahora, en su última carta, escribe desde lo más profundo de su corazón. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Pablo lo exhorta, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús y sigue predicando la palabra. Únete al sufrimiento, como lo haría un soldado. Una vez más, esto significa sufrir sin cesar,
porque sufrir sin cesar es predicar el Evangelio sin cesar. Dice, ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida civil, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Sé como un soldado, enfocado en la misión. Y sé como un atleta, el que compite conforme a las reglas si quiere recibir la corona del vencedor. Sé como el labrador esforzado, porque el que siembra fielmente, es quien cosechará. Esto es natural y justo. Si hemos sido llamados en Cristo Jesús por el Dios Todopoderoso y lleno de amor, entonces debemos vivir vidas dignas de ese llamamiento. Recuerda a Jesucristo. Pablo proclama. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Este es mi Evangelio. En las palabras del linaje de David está contenido todo el Antiguo Testamento para el oyente judío. Y en las palabras resucitado de entre los muertos, no solo se declara la resurrección de Cristo, sino que en ella se sostiene toda su vida, su sufrimiento, su muerte y su victoria. Pablo llama a Timoteo a recordar a este Jesús. Aunque Pablo sufre y está encadenado como un criminal por causa del Evangelio, declara con firmeza, la palabra de Dios no está encadenada. Él lo soporta todo por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo continúa. Si morimos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negamos, Él también nos negará, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Toda nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en el Señor Jesucristo resucitado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías. Huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Pablo enseña, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos son para usos honrosos, y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. No es el material lo que determina el valor del vaso, sino su pureza. Por eso el salmista pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pablo le exhorta a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El Señor no mira las apariencias, sino el corazón. Pablo continúa, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El siervo del Señor debe ser manso, no argumentativo, paciente, capaz de enseñar, y dispuesto a corregir con amor. Lo que a nosotros nos puede parecer imposible, Dios lo puede transformar en su tiempo y a su manera. El propio Pablo es el mayor ejemplo de esta verdad. Apártate de los que niegan el poder de la piedad. Pablo describe los tiempos peligrosos de los últimos días. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traicioneros, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Y añade, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. En tiempos de Pablo, la filosofía griega dominaba el pensamiento. La religiosidad externa muchas veces no se correspondía con una vida moral verdadera. Algunas personas, especialmente mujeres influenciadas por estas corrientes, querían aprender pero no deseaban obedecer.
Por eso Pablo dice: estos son los que se meten en las casas y capturan a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aprender la palabra de Dios no es simplemente una búsqueda intelectual. Debe llevarnos a la obediencia y a la transformación del corazón. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo dice a Timoteo: tú, en cambio, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que sufrí, y de todas me libró el Señor. Aunque Pablo vivió una vida llena del Espíritu como siervo de Cristo, sufrió persecuciones constantemente. Como dijo Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que han recibido el reino, los que lo llevan en su corazón, sufrirán persecución, no solo del mundo, sino también internamente, al negarse a los placeres mundanos. Y Pablo lo dice con claridad. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Continúa. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, persevera en lo que has aprendido y te persuadiste. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El pueblo de Dios no debe seguir al mundo, sino vivir de tal forma que el mundo no pueda vencerlos. Toda la Escritura capacita al pueblo de Dios para toda buena obra. En la iglesia primitiva, la teología y la doctrina aún no estaban completamente establecidas. Todavía había discípulos que habían seguido personalmente a Jesús, y otros que habían aprendido de ellos. Pero también había muchos falsos maestros, y entre ellos, los legalistas causaban el mayor daño al Evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pero tú, permanece en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Pablo no recibió el Evangelio de ningún hombre ni fue enseñado por nadie, sino que lo recibió por revelación directa de Jesucristo. Aunque en otro tiempo fue celoso de la ley, llegó a entenderla por medio de Cristo, y solo predicaba la palabra de Dios hecha completa en él. Pablo decidió: no quise saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Por eso Pablo declara: desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es la palabra. Solo la palabra de Dios es vida. Ella guía al pueblo de Dios a la salvación, enseña, corrige, disciplina y entrena en justicia. Capacita para toda buena obra. Si la palabra de Dios no se convierte en vida en nuestro corazón, ninguna resolución, ningún acto devocional puede transformarnos. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Ahora Pablo encarga solemnemente a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a vivos y muertos, y en vista de su manifestación y de su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. El resultado no es lo más importante, predica la palabra. Si conveniente o no, permanece preparado. Sé fiel. Sigue enseñando. Porque, dice Pablo, vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Solo Dios puede abrir el corazón para oír. Y solo su palabra puede penetrarlo. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Pablo continúa. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista,
cumple con tu ministerio. Así como Jonatán fue donde David, cuando huía de Saúl. No para darle ayuda práctica, sino para fortalecer su fe en Dios, Pablo anima a Timoteo, no con consejos del mundo, sino con el llamado que ha recibido. Cumple la tarea que Dios te ha encomendado. Y dice: porque yo ya estoy siendo derramado como una ofrenda, y el tiempo de mi partida está cercano. Es el final del viaje de un peregrino. El camino a casa está cerca. Está listo para su verdadero descanso. Hay una corona de justicia que me espera. Al cerrar su carta, Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa corona no es de oro ni de plata. No es un premio para comparar o presumir. La corona de justicia es Cristo mismo, nuestra vida eterna y justicia perfecta. No hay lugar para competir ni siquiera en el cielo. Desde el principio hasta el fin, todo es gracia. En el reino de Dios, Cristo es suficiente. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo le pide a Timoteo: trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Más adelante, ese conflicto provocó una separación entre Pablo y Bernabé. Pero ahora, al final de su vida, Pablo desea ver a Marcos nuevamente. Lo llama útil. Ese es el fruto del ministerio de Pablo, no solo señales y maravillas, sino perdón, reconciliación y restauración. Pablo dice: procura venir pronto a verme. Demás, antes compañero de Pablo, lo abandonó por amor al mundo. Los demás se han ido a otras misiones. Solo Lucas está con él. Y añade: en mi primera defensa, nadie me respaldó, todos me abandonaron. Pero Pablo dice que no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles la oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está lleno del gozo y la certeza de quien ya va camino a casa. La esperanza de la vida eterna, inquebrantable, es suya. Y no termina con lamento, sino con adoración: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La historia de aquellos que lo han recibido como Salvador, que viven como peregrinos en este mundo, caminando hacia su verdadero hogar, continúa. Aunque la persecución y el sufrimiento no cesan en esta vida, viven cada día como si fuera el último, proclamando con su vida: a Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es la historia de Jesucristo. Continúa.